Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este webinar titulado Modelo BIAN, acelerando la transformación de la industria financiera. Es un webinar que se va a presentar en conjunto Mega International con Orbis Data, by Orbis Group. Entonces, pues sin más preámbulo, le damos inicio a este webinar. Gracias a todos por su tiempo, por su asistencia. Y le cedo la palabra a Sergio Naranjo, del equipo de Mega, director de ventas para Sudamérica. Sergio, hola, ¿cómo estás? Hola Alexis, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un evento más que desde Mega queremos hacer precisamente para compartir este tipo de experiencias con todos ustedes, con todos nuestros clientes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Naranjo, director comercial para la región de Sudamérica de Mega. Los saludo hoy desde Bogotá, desde la fría Bogotá. Para todos ustedes un gran abrazo, un saludo y de verdad que muchas gracias por unirse. Como acostumbramos a hacer en Mega, nos gusta mucho compartir con ustedes temas de la industria de la arquitectura empresarial que ustedes puedan implementar en sus organizaciones. Ya adentrándonos un poquito en materia, pues desde el punto de vista de la arquitectura de negocio, hay muchísimos marcos en el mercado a los cuales podemos hacer referencia para acelerar la transformación de las organizaciones. Entonces, en el sector asegurador, en el sector retail, en muchos sectores hay muchos marcos que podemos utilizar y específicamente para el sector financiero hay un marco que se llama BIAN en inglés y es un marco entonces que nos ayuda a tener en cuenta cuáles son aquellos conceptos de negocio que yo tengo que tener en cuenta para operar pues como institución financiera y lograr mis objetivos de negocio. El día de hoy entonces queremos compartir las experiencias de Orbis Data. Son partners, son socios de negocio de Mega en Latinoamérica, son expertos en la materia y junto con Orbis entonces queremos darles a conocer cómo implementar este tipo de modelos y qué es el beneficio que podemos sacar del buy-in en nuestras organizaciones como instituciones financieras. Después de la presentación de mis compañeros Pablo y Daniel, vamos a mostrarles un ejemplo de cómo se podría implementar buy-in utilizando una herramienta de arquitectura empresarial. Entonces, Pablo, Daniel, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sergio. Muchas Bien. gracias a todos por la asistencia y bueno, sin más preámbulo, vamos a avanzar en esta presentación que aborda un tema que es muy extenso y que vamos a tratar de resumir en unas pocas páginas para dar un contexto y luego pasar definitivamente a ver lo que es OPEX y sus capacidades en este tema. Lo primero, ¿por qué hablamos de BIAN o BIAN en inglés? Hay varios modelos, como mencionaba Sergio, que son de referencia para la industria financiera. No los vamos a mencionar todos, la idea no es hacer un catastro, sino que mencionar por qué BIAN. Básicamente, es porque constituye un marco de referencia que es exhaustivo y sin redundancias, es decir, está definido por conceptos que en sí mismos son consistentes, que no se solapan con otros conceptos dentro de la definición del marco de referencia y que en su conjunto cubren o pretenden cubrir todos los ámbitos de una institución financiera, visto desde el punto de vista de negocio, de servicios, de entidades de datos. La intención de BIAN es que su cobertura sea exhaustiva sin dejar elementos fuera. Y este marco de referencia se expone de esta forma con distintas vistas, digamos, a través de su repositorio digital. Es un marco de referencia que además puede ser aplicado tanto a instituciones financieras más tradicionales como a instituciones que están más en el ámbito digital, es decir, fintech, que están generando negocios y que necesitan también modelos de referencia que les
les permitan contar con una línea base de partida consistente y escalable en el tiempo para ir planteando no solo sus necesidades TI, sino que su estrategia de negocio e incluso su organización, como ya vamos a ver un poco más adelante. En el repositorio digital de Vian, básicamente hay un elemento muy preponderante que es el Service Landscape, o sea, la vista de servicios de Vian con sus dominios de servicios o Service Domains en inglés. Vamos a ir mezclando algunos términos que en español y en inglés en muchas partes de la presentación. Y también hay una vista de Business Capabilities, es decir, un mapa de capacidades que es consistente con los dominios de servicios, un modelo de entidades u objetos de negocios, BOM por sus siglas en inglés, y un modelo de business scenarios. Estas distintas vistas sirven para que diversos interlocutores puedan ver desde diferentes formas esta visión de referencia, que en el diagrama que ponemos ahí, ejemplificando algo concreto, un proyecto de migración, por ejemplo. Tengo una institución que quiere migrar hacia nuevos sistemas que le permitan dar mayor cobertura a su negocio, mejorar capacidades, incorporar nuevas capacidades, en fin. Bien, lo que me da es lo que vemos acá como una visión de referencia, es decir, un landscape con unos dominios claramente definidos, sin solapes y sin espacios vacíos, ¿vale? A través del entendimiento de Vian, yo puedo comenzar a generar requerimientos, a identificar requerimientos y necesidades en distintos dominios, negocios, aplicaciones y datos y tecnología. Y las dos vistas que vamos a abordar más en detalle acá para hablar de esto son las del Business Object Model y de las APIs que Vian provee a través de sus dominios de servicio. Por otro lado, yo tengo la realidad, la situación así, digamos, que usualmente es más difusa, es decir, hay espacios no cubiertos, hay solapes entre dominios, incluso puede no haber lenguajes comunes entre distintas áreas de la organización. Cuando yo adopto Vian, que me da una base de conocimiento y un modelo de referencia, y lo comparo mediante un assessment contra esta situación actual, puedo identificar cuáles son mis brechas o gaps. También identifico mis requerimientos nuevos. Ahora, como a través del uso del framework no pierdo la vista de estrategia y prioridades de negocio, yo puedo hacer que estas brechas se transformen en iniciativas y que a su vez la prioridad me determine un plan de implementación o de mejora. Con esto ya puedo pensar en cómo paso del as is a la situación futura, a mi modelo to be, que nunca va a ser perfecto. No hay modelos que sean igual a los modelos canónicos como es Vian, porque además hay que incorporar el ajuste de cada organización. Vian no pretende ser un modelo universal, sino más bien un modelo canónico de referencia que se complementa con la realidad de cada institución, pero que ayuda a ordenar todo esto, ayuda a tener dominios delimitados, específicos para lo que yo quiero hacer, determinar qué no quiero hacer, y sobre eso, además del qué debo hacer, sumar el quiénes lo hacen y cómo lo hago, básicamente. Y todo esto con una gestión del cambio adecuada basada en la certeza de que mi roadmap y mi visión de negocio está con un camino más o menos cierto y un modelo de referencia. Esto es el por qué Vian, básicamente. Ahora, pasando a la lámina siguiente, Vian en sí es un marco de referencia y es canónico, pero no tiene un método de implementación. Vian no dice cómo hacer la implementación. En ese sentido, es importante incluir a TOGAF. TOGAF es un estándar de facto hoy día en términos de arquitectura empresarial, que me provee de un framework que, además de un método específico, posee técnicas, conceptos para definir mi arquitectura empresarial completa, mis repositorios de arquitectura, y que se complementa muy bien con Vian. Vian habla el mismo lenguaje de arquitectura empresarial genérica de TOGAF. El uso de ambos me permite contar, por el lado de TOGAF, con un método que facilita la implementación en los distintos dominios, desde negocio hasta la capa tecnológica, entendiendo que la capa tecnológica de TOGAF es la que guarda relación con infraestructura, comunicaciones y seguridad.
y con el conocimiento de negocio vertical de la industria de BIAN como modelo de interoperabilidad financiera. Con esto tengo un conjunto de actividades predefinidas y entregables predefinidos y técnicas que puedo aplicar para hacer el proyecto de implementación y no improviso. Y por otro lado, ambos modelos parten de la base de que son ajustables a la necesidad de cada institución, es decir, son susceptibles de sufrir un tailoring, digamos, un ajuste que no me lleve a aplicar todos los aspectos que ellos definen, que son muy amplios, sino que lo que yo necesito de acuerdo a la realidad de mi organización. En ese sentido, sobre todo, hemos marcado en el diagrama del ADM de TOGAF las fases que constituyen la iteración de capacidad en ese mundo, que habla de la arquitectura de negocios, de aplicaciones y datos y de infraestructura o tecnología, para ser más purista, y es en ella donde yo tengo una correlación directa con elementos de BIAN. BIAN habla en términos de esos mismos dominios, y por lo tanto puedo darle el sabor de negocio a un método genérico, probado, un método estandarizado y que me permite llegar a un buen puerto en términos tanto de planificación como de iteraciones y mejoras en un ciclo donde voy a tener siempre priorización de iniciativas, planes, métodos de gobierno e introducción de cambios. A continuación vamos a hablar principalmente en las páginas que siguen de el Business Object Model y de los servicios de BIAN o de Service Domains. BIAN a nivel de entidades de negocios tiene un patrón de contenidos donde básicamente nosotros encontramos una vista canónica que nos permite decir, ok, si yo quiero implementar un nuevo producto del cual aún no tengo experiencia, ¿qué elementos debo considerar? ¿Qué objetos de negocio debo considerar en la institución financiera? Bueno, todo parte de un producto, productos o servicios, servicios de negocio, digamos que yo vendo a un cliente. Toda esa caja de productos me permite generar contratos con mis contrapartes, ¿no? Contratos donde yo materializo un compromiso que además está compuesto por distintos arreglos. ¿Qué es un arreglo? Es un conjunto de condiciones que me permiten realizar el servicio que yo he comprometido con esta contraparte, con este cliente en particular. Por ejemplo, vamos a ir viendo los casos de créditos. Yo tengo un contrato de crédito, tengo arreglos de intereses, arreglos de comisiones, arreglos de condiciones de pago. Entonces, todo eso son condiciones que uno puede decir, si necesito hacer un producto como este, necesito considerar estos elementos para su correcto funcionamiento. Estos arreglos son realizados a través de servicios operacionales, servicios de negocio, que a su vez se agrupan para cubrir lo que el producto ofrece. Los arreglos y las acciones que se realizan para poder cumplirlos se realizan a través de instrucciones, que son los eventos que van ocurriendo en el ciclo de vida del contrato, y estas instrucciones generan transacciones, ¿no? Genero las transacciones, pero además tengo un elemento conectado con cada arreglo, que es una cuenta, que es un concepto genérico que me permite realizar el control de accounting entries o entradas contables o un registro de forma más genérica de las transacciones que van permitiendo el cumplimiento del arreglo y por lo tanto de los contratos. Es decir, en este contexto, BIAN me dice, así es como debo definir las entidades de negocio que tienen relación con un dominio de servicios. Vamos a ver un ejemplo concreto que después vamos a revisar en el repositorio. O sea, la forma de llegar a BIAN es bastante sencilla a través de un repositorio que es público y una de las vistas que tiene habla de las capacidades, ¿no? Las capacidades para créditos y depósitos que está ejemplificada en esta slide. Yo tengo distintos building blocks de capacidades y estos building blocks canónicos son service domains. En particular, ahí estamos viendo el primero, sobre el cual hay una flecha azul, que es el de créditos. Y lo que veo a la derecha es, una vez que yo he entrado a ese dominio, tengo distintas vistas. Puedo ver, entre otras cosas, este Business Object Model y se me abre un esquema que tiene todos los conceptos que vimos antes. Tiene un loan agreement, o sea, un contrato,
del cual dependen distintos arreglos, un arreglo genérico de créditos que habla sobre fechas de término, montos, condiciones generales del crédito. Más abajo se ve un arreglo de intereses donde se me indica qué datos al menos debo considerar para gestionar todo lo que es intereses y el precio en definitiva del crédito, que se complementa con un arreglo de comisiones que está al lado. Todo esto se va relacionando con entidades que pertenecen a otros dominios y eso yo lo puedo ir viendo desde este mismo modelo. Entonces, tengo acá un modelo que básicamente me dice cómo debo estructurar un crédito en términos de los datos que él contiene y luego la relación que tiene con otras entidades, básicamente. Esto respecto a la relación de Business Object Model con Service Domain. Vamos a ver ahora qué es el Service Domain, un concepto de los más importantes. Básicamente también hay un patrón de definición de cada Service Domain. Yo tengo por un lado una vista que en terminología de Archimate está puesta acá con colores. Tengo una vista estratégica, que es el dominio de servicios, que tiene un conjunto de APIs, digamos, o una API semántica que agrupa endpoints semánticos que me permiten ejecutar servicios de operación que son de negocios, ¿no? Ellos realizan estos servicios de operación que reflejan términos de acción, que son eventos concretos relativos a cada operación. Ellos, las operaciones o los servicios de operación reflejan a estos términos de acción. Los endpoints semánticos que tiene Vian tienen además la definición de un mensaje de comunicación cuyo conjunto compone lo que es el perfil de información del Service Domain. Ese perfil de información es toda la información que yo administro en el Service Domain, que se va registrando y, digamos, llevando en cuenta para la generación de lo que se denomina el registro de control, que tiene la vista de las actividades que se van realizando en ese Service Domain, y para eso tengo un cualificador de comportamiento que permite llevar ese registro del conjunto de información que tiene el Service Domain. Ahora, esto no es un modelo como el que vimos antes, como el BOM. El BOM está más abajo, es una consecuencia de la información que yo manejo en el profile del Service Domain, pero ya ordenada de forma que tengo un modelo un poco más normalizado, ¿no? Entonces, aquí guardo toda esta relación que hay entre entidades de negocio y servicios. Y por otro lado tengo la capa aplicativa, donde tengo los servicios de aplicación y las APIs expuestas en esos servicios de aplicación, que se relacionan con las APIs semánticas, que es la vista de negocio. Y aquí viene un elemento importante de Vian, es que se pueden obtener y se pueden utilizar a través de un archivo Swagger, que tiene una vista más cercana a lo que es la programación, la implementación, y que sirve como punto de partida para implementar APIs y microservicios concretos. Es decir, yo acá tengo, por ejemplo, el desembolso de un crédito expuesto como un endpoint semántico que constituye una API semántica de créditos que se comunica a través de un conjunto de datos de un mensaje y que se implementan agregando los datos que cada institución necesite para su contexto. Si avanzamos en este sentido, para la siguiente página, los servicios de operación y las APIs semánticas se definen en función de patrones funcionales y en función de patrones de servicio que tienen relación con acciones canónicas de Vian. Esta matriz tiene todos los patrones funcionales cruzados con los diversos patrones funcionales o de ejecución de cada API que yo puedo tener. Entonces me dice, por ejemplo, para el patrón create, yo lo tengo relacionado con un patrón funcional de manage o de administrar o de diseñar, no con otros. Esa es la parte que es exhaustiva en la definición de Vian y que además no tiene solapes entre distintas funcionalidades. Me permite tener esto de una forma muy clara, además con un estándar que se refleja en la información del archivo Swagger. Y aquí ya le quiero dar la palabra a Daniel Moreno para que nos muestre cómo se navega directamente en el repositorio
y pasemos rápidamente por ahí para después continuar con mapas de capacidades. Gracias, Pablo. Bien. Respecto a al concepto de las APIs semánticas que provee Vian, que entregue, que se ha desarrollado con una conjunción de muchos participantes de la industria financiera, incluyendo bancos, instituciones de ese tipo, pero también del área tecnológica, de implementadores tecnológicos. Convergen en este estándar que se está generando, esta arquitectura de referencia, a la cual podemos acceder a través del mismo portal de Vian. Para ello, desde el sitio web de Vian, ¿cierto? Nosotros podemos ingresar aquí al portal y lo primero que debiéramos observar para tener un primer acercamiento, desde un punto de vista más de conocer de qué se trata, es el repositorio digital que nos presenta en este overview, nos presenta varios accesos que son relevantes para poder entender cómo está constituido. Primero, rápidamente vamos a ver, por ejemplo, algunas métricas que se pueden observar acá, cuántos servicios están definidos, cuántas APIs, cuántos registros de control, objetos del BOM, etc. Y estos son indicadores que se van modificando en el tiempo, en la medida que van aumentando las versiones y las revisiones de Vian. Tenemos también el metamodelo, también esto es importante, aquí no me voy a detener mucho, ya lo explicó Pablo, pero es importante conocer el metamodelo que en el fondo nos da una definición de marco respecto a los objetos que se implementan en las API propiamente tal. En ese sentido quisiera acotar lo siguiente, la API semántica que provee Vian, el concepto de API semántica es súper importante para entender cómo utilizar esta herramienta de trabajo. Una API semántica es distinto a una API tradicional, en el sentido de que está orientado a servir como un diseño de referencia, a diferencia de una API de implementación operacional, ¿cierto? Que está orientado a proveer servicios y a ejecutar operaciones específicas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esta API semántica está orientada a dotarnos de una referencia con significados, con objetos, con sus relaciones y entender cómo interactúan y cómo se manejan. En ese sentido, esta API semántica es de alto nivel, a diferencia de una API operacional, que es de bajo nivel, donde cumple con todo tipo de detalles, con su implementación, con temas de seguridad, etc. La API semántica, por el contrario es, al ser de alto nivel, es agnóstica a la tecnología y a la implementación propiamente tal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es como debemos ver esta API y este metamodelo que estoy presentando acá nos sirve para entender cuáles son las estructuras de base que tiene. Entonces, es un buen punto de partida para poder ir adentrándonos en esto como opera. Luego, aquí hay varias vistas, pero ya para ir adentrándonos, vamos a ingresar al landscape completo que nosotros podemos ver acá. Lo voy a achicar un poco para que se vea la envergadura que tiene. Sé que no se puede leer, pero es para tener la visión completa de todos estos servicios que se presentan acá, el dominio de servicio, que como arquitectura de referencia vienen siendo los building blocks de esta arquitectura Vian. ¿Ya? Entonces, como podemos ver acá, está compuesto por muchos servicios organizados, ¿cierto? Y podemos nosotros seleccionar cualquiera de ellos para poder conocer más en detalle. Nos vamos a ir a préstamos acá, a la sección que nos interesa en este caso. Tenemos definición de los roles, ejemplos de uso, características clave, los diagramas que están relacionados y el acceso al portal de API propiamente tal. Y algunos diagramas que nos hacen referencia a los objetos y sus definiciones. Con respecto a la API,
en este caso estamos viendo la API de préstamo. Se nos presentan acá la definición general y todas las operaciones que se pueden realizar. Cabe señalar que esta API semántica está diseñada como una API REST, por lo tanto, la sintaxis que utiliza para presentar las operaciones cumplen con el estándar de HTTP, por lo tanto tenemos estas llamadas con métodos POST, PUT, GET, que son los tradicionales en una implementación de API operacional, con sus respectivos atributos. Acá nosotros podemos navegar y ver en cada uno de ellos cuáles son los parámetros, los datos que espera de recibir de entrada, cuáles son las respuestas posibles, ¿cierto? En caso de respuesta exitosa o error. Y esto sirve como punto de referencia para poder tanto hacer desarrollos de API propiamente tal, como para poder evaluar software de terceros que quisiéramos considerar en algún tipo de integración. La funcionalidad, además de esta API, llega a un nivel de generación de código. Y solamente quiero mostrar que a partir de esta definición que estamos viendo en Swagger, nosotros podemos llegar a obtener estos códigos que provienen precisamente de estas definiciones, donde nosotros tenemos acá los objetos con sus atributos, ¿cierto? Que nos pueden servir para como base para la construcción que nosotros pudiésemos hacer de algún sistema. ¿Cierto? Aquí tenemos varios ejemplos de código generado a partir de esta definición de la API. Volviendo acá al modelo que tenemos nosotros, acá podemos ver nosotros que, yéndonos al overview de préstamo, podemos ver este diagrama UML donde nos explica cuál es el dominio de servicio y cuáles son los registros de control, cuáles son los cualificadores de comportamiento, que son objetos y definiciones específicas que hace BIAN para efectos de su diseño. Y acá podemos también, en este diagrama UML, aquí no me voy a extender porque ya lo comentaba Pablo anteriormente, pero tenemos la composición, por ejemplo, el loan arrangement que se había mencionado con los atributos, cuáles las herencias de objetos que hay, las relaciones, la composición, ¿cierto?, que puedan tener. Y esto permite fácilmente llegar a un diseño y a una implementación tanto de modelos de datos como de los objetos que se van a utilizar en una implementación en particular. ¿Ya? Y podemos ir a cualquiera de estos ítems, subítems, y ver cuáles son todos los casos de uso, por medio de los diagramas que lo representan, de otros modelos de objetos, por ejemplo, tarjeta de crédito, préstamo consumidor, etc. Por lo tanto, la navegación acá es muy, muy fácil de poder llegar a distintos elementos relacionados. Para cerrar con respecto a la utilidad que esto presta, me gustaría rápidamente mostrar este apartado donde podemos tener acceso a todos, en el portal, a todos los diagramas existentes. Podemos hacer una búsqueda rápida, pero hay referencia a todos los diagramas. BIAN no solo provee estos elementos que hemos visto que son diagramas de clase en UML, sino que también tiene algunos diagramas de secuencia de operaciones que sirven, por ejemplo, voy a tomar uno cualquiera como ejemplo, que sirve para ver los workflows que tengan los sistemas o los distintos componentes, la relación entre ellos, las acciones. Y quisiera solamente mostrar aquí la extensión que esto tiene para poder llegar a prácticamente todos los elementos del modelo de BOM y de los dominios de servicio. Eso respecto a lo que es la API semántica y la herramienta que nos provee
Bian para su consulta. Perfecto. Vamos a la presentación entonces, Daniel, de vuelta para... Bien. Con la exposición de Daniel pudimos ver más detalle y ver en concreto qué es el contenido del repositorio digital, bastante amplio, ¿no? Y finalmente, antes de ver lo que es MegaOPEX directamente, vamos a la siguiente página donde hablamos brevemente sobre cómo se puede adaptar Vian, porque Vian es una herramienta con muchos contenidos, entonces uno puede decir, vale, ¿cómo puedo empezar a adoptarlo? ¿Tengo que hacer todo con un megaproyecto? Bueno, la respuesta es no, o sea, hay distintos niveles de adopción en función de la ambición que tenga en la aplicación del modelo. En primer lugar, y la forma más simple de utilizarlo es como establecer a Vian como una base de un vocabulario común. Muchas veces la comunicación desde el negocio hasta la infraestructura y la generación de requerimientos, solución de incidentes, definición de evolutivos o nuevas capacidades, choca con las diferencias que hay en el lenguaje que utiliza cada área y eso muchas veces lleva a definiciones incorrectas, malos entendidos de alcance, bueno, un montón de problemas. La adopción de Vian como un lenguaje común permite resolver mucho de esto. Permite también, junto con el siguiente nivel, un marco de referencia común, aterrizar no solo en un lenguaje común, sino que en una visión común de lo que es la organización desde el negocio hacia los sistemas de información, organización común que se puede reflejar no solo en términos de elementos como entidades de negocio, sino que de los servicios que hay por detrás de cada producto, de la forma en que me organizo. Es decir, yo puedo decir, tal parte de la organización tiene relación con este dominio o los costos que se generan por acá impactan a esta área o van a un dashboard que representa la visión de riesgos o de crédito o de lo que sea. Cualquier parte de la organización puede tener un mapeo con respecto a las distintas áreas de negocio que agrupan los dominios de servicio. Ese es el nivel 2, un marco de referencia común. Cuando quiero agregar nuevas capacidades al negocio, Vian ya llega a un nivel de uso más intenso en que yo puedo decir, ok, quiero emprender un proyecto que me aumente mis capacidades en nuevos productos. Por ejemplo, quiero incorporar pagos, quiero generar pagos como un dominio particular, quiero saber qué servicios debería pedirle a un proveedor y además puedo decirle al proveedor que mi requerimiento va a estar generado en términos de Vian o de conceptos de Vian, con lo cual ya no es necesario aclarar cosas de base, se parte desde un cierto nivel de interacción hacia arriba. Entonces, agregar capacidades es uno de los usos más interesantes de Vian, que no es tan intensivo, pero que ya tiene un nivel mayor de adopción. Después, organizar y explotar repositorios de documentación. Cuando yo tengo ya una organización que mira un cierto estándar, puedo agrupar mi documentación, ya sea de procesos, comercial, dashboard, información de todo tipo relacionada con las áreas de negocio, sobre un marco común. Es decir, tengo una vista desde la cual yo puedo generar, por ejemplo, mapas de calor de acuerdo a mis necesidades o a mi negocio, generar mapas de calor para saber cuáles son los dominios donde tengo problemas, los dominios donde quiero mejorar, los dominios con proyectos en curso, los que ya están estabilizados, los que voy a externalizar, etcétera. Es una buena forma de organizarse y gestionar. Finalmente, Vian plantea modelos canónicos, pero yo puedo llevar a un nivel siguiente el uso de Vian en la línea de establecer una arquitectura empresarial basada en los building blocks que me propone y a eso agregar no solo el qué, que Vian me lo dice, agregar el cómo lo hago, dónde lo hago, quiénes lo hacen y con eso resolver lo que es la visión de arquitectura empresarial, manteniendo un alineamiento fuerte entre lo que es negocio y tecnología. En esta última línea, si vamos a la slide siguiente, podemos ver el concepto de capacidades de negocio, es decir, una de las vistas que Vian me da es la de capacidades de negocio.
Las capacidades de negocio son las que me permiten realizar mi estrategia como entidad financiera, estrategia bancaria, etcétera. Esta estrategia se divide a su vez, está servida, digamos, por la estrategia a nivel de sistemas de información y la estrategia de negocio propiamente tal, que también es servida por la estrategia de sistemas de información. Luego, ¿cómo esto se va materializando? Con dominios de servicio. Los dominios de servicio son los que implementan las capacidades de negocio y a su vez me permiten realizar lo que son mis dos estrategias principales, la de negocio y la de sistemas de información. Estos dominios de servicio son los building blocks de la arquitectura de BIAN. Se pueden ver en cada elemento del mapa de capacidades de BIAN y utilizan recursos tanto del landscape de negocio como de aplicaciones e infraestructura, con lo cual tengo una vista transversal común en que bajo desde servicios de negocio que están vistos por las áreas más cercanas al negocio hasta los servicios de infraestructura. Tengo un hilo conductor común, un lenguaje común y tengo unos componentes comunes conocidos por todos en un repositorio tagueado o con etiquetas adecuadas para poder obtener información de manera más simple, representar la complejidad tecnológica de manera más simple hacia la alta gerencia y de esta forma constituir una arquitectura empresarial. Es precisamente aquí en el mapa de capacidades donde OPEX nos ofrece facilidades que vamos a ver ahora con David de Mega, que nos va a exponer básicamente cómo está contenido BIAN dentro de OPEX, además de muchas otras facilidades que nos provee OPEX. Así que les sugiero visitar los sitios web y vamos a la exposición de David. Daniel, Pablo, habla nuevamente Sergio, muchas gracias. Perdón, David, permíteme recibirle a Daniel y a Pablo. Bueno, no, muchísimas gracias por compartirnos el expertise que ustedes tienen con el BIAN. Tocaron muchos temas muy interesantes. Daniel nos comentaba un poquito entonces sobre las notaciones que podemos usar para adoptar el modelo. Pablo mencionó algo muy importante que es el tema de poder reflejar mapas de capacidades de negocio. Y precisamente en la pantalla estamos mostrando algo muy importante. Desde la misma página oficial del BIAN, han publicado una publicación, perdón la redundancia, que nos enorgullece mucho. Y es que han publicado un partnership que hay actualmente entre BIAN y entre Mega, precisamente indicando que hay herramientas de arquitectura empresarial y que nosotros desde Mega, con nuestra herramienta de arquitectura empresarial, podemos apoyar a las organizaciones adoptando BIAN pues de una manera muy fácil, muy rápida, muy práctica, precisamente adoptando en la herramienta lo que son los mapas de capacidades de negocio que propone BIAN. Entonces, nos enorgullece mucho que desde BIAN nos hayan mencionado en su página web de que cada vez estemos tratando de fortalecer más este compromiso que tenemos con nuestros partners de negocio en Sudamérica y con nuestros partners como BIAN. Entonces ya yo quisiera darle la palabra a David para que nos cuente un poquito sobre cómo en una herramienta de arquitectura empresarial podemos representar los mapas de capacidades de negocio y cómo de alguna manera podemos hacer un ejercicio de arquitectura empresarial donde podamos relacionar las capacidades de negocio con cualquier artefacto de la arquitectura, una aplicación, una infraestructura, un proceso de negocio, lo que sea, y es muy valioso que las herramientas nos ayuden a implementar esto. Entonces, David, muy buenos días, te saludo. Espero que te encuentres muy bien. Empezamos por Colombia, luego bajamos a Chile. Cuéntanos, David, dónde estás y nos cuentas un poquito entonces sobre la herramienta. Buenos días, Sergio, y buenos días para todos. Bueno, como acaba de mencionar Sergio, mi nombre es David Peña. Por el acento quizás algunos notarán que soy colombiano. Sin embargo, en este momento me encuentro en Ciudad de México junto al equipo de Mega. El día de hoy justamente les quiero mostrar cómo, con un pequeño ejemplo, cómo trabajar una implementación o una adopción de este marco de referencia como es el BIAN.
Entonces, solo para ir empezando y tal vez poner sobre la mesa algunos conceptos, ¿qué es nuestra solución? Nuestra solución HOPEX es una solución que apoya prácticas de arquitectura empresarial y gobierno corporativo, todo a través de un repositorio centralizado de información. Esto quiere decir que dentro de una misma herramienta nosotros vamos a poder capturar diferentes vistas de mi negocio y de alguna manera voy a poder relacionarlas entre ellas. Entonces, hablando de este tema de las capacidades de negocio, pues vamos a ver cómo HOPEX nos ayuda en la implementación de este marco de referencia. Lo primero que les quiero mostrar es justamente un ejemplo de cómo se puede visualizar el mapa de capacidades de negocio dentro de nuestra herramienta. Desde acá lo vamos a, se presenta de la siguiente forma. Como pueden ver, aquí está el mapa de capacidades y está dividido en los n niveles que nos está proponiendo el marco de referencia. ¿Qué es importante aclarar acá? HOPEX ya cuenta con un módulo, un componente interno que nos permite hacer toda la importación de este mapa de capacidades de negocio. Si bien la herramienta les va a permitir que ustedes creen sus mapas de capacidades desde cero, acá tenemos el valor agregado al tener esta alianza que nos estaba mencionando Sergio con Vayan, en donde simplemente estamos ofreciendo un acelerador que les va a permitir cargar este mapa de capacidades de negocio que están viendo acá. ¿Qué es lo importante de este mapa de capacidades de negocio? Que no va a ser un elemento estático, sino va a ser un elemento en donde nosotros vamos a empezar a entender cuáles son los building blocks o esos implementadores con los cuales vamos a entregar esos productos o esos servicios que se están ofreciendo a través de esa capacidad. Entonces yo desde aquí en este momento le voy a decir a HOPEX que me muestre, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones y cuáles son los procesos de negocio que me están dando soporte a cada una de esas capacidades de negocio. Como HOPEX ya cuenta con la información del inventario de aplicaciones y el inventario de procesos de negocio, pues la información que nosotros vamos a visualizar acá es información viva, es información que alguien va a estar manteniendo en el tiempo, es información que va a estar evolucionando, es información que se mantiene en constante evolución. Yo desde aquí, al tener la bondad de poder saltar entre dominios, yo podría, por ejemplo, visualizar que esta capacidad de negocio enfocada al tema de gestión de productos de los clientes de mi banco, yo podría ver cuáles son los elementos implementadores. Como les decía, pueden ser aplicaciones, procesos, elementos de infraestructura, un cargo dentro de la organización, cualquier elemento. ¿Qué valor agregado vamos a obtener acá? Que si yo, por ejemplo, he desarrollado estos procesos de negocio, la solución nos va a permitir navegar a explorar un poco cómo está compuesto, cómo está desarrollado ese elemento o ese building block. Aquí, por ejemplo, solo para que lo vean sin mayor detalle, podemos llegar a ver la representación de mi proceso de negocio utilizando la notación BPMN 2.0. Entonces tendremos la habilidad no solo de entender cómo estamos implementando la capacidad de negocio a nivel del reporte anterior que les estaba presentando, sino que podemos entrar al detalle de entender cómo está compuesto ese proceso de negocio, cuáles son los pasos que ejecutan, quiénes son los encargados, cuáles son los riesgos que se han identificado, cuáles son las herramientas tecnológicas que le están dando soporte. Si lo vemos desde la parte de las aplicaciones, yo por ejemplo acá tengo algo que se llama el aplicativo móvil de mi Megabanco para gestionar los productos de esta capacidad. Entonces yo desde aquí también podría llegar a explorar mis aplicaciones. Yo desde aquí podría ver diagramas para entender cómo mi aplicación está constituida por un conjunto de servicios o microservicios. Podría entender cómo esta aplicación está interactuando en un entorno de aplicaciones como el que van a ver a continuación. Podría llegar a entender, por ejemplo, cómo esta aplicación se espera desplegar, en este caso en unas capas que proponemos en la nube como tal, cuáles son los servicios que se van a desplegar en cada capa, cuáles son las tecnologías de software que lo van a estar apoyando, cuál es el servicio en la nube que vamos a estar utilizando puntualmente, e incluso podríamos llegar a ver el detalle de cuál es la infraestructura o el contenedor donde estamos desplegando esta respectiva capa, llegando al nivel de entender cuál es ese contenedor, cuál es el elemento que está desplegado, bien sea de aplicación o sea de datos, y podría llegar a seguir subiendo hasta entender, por ejemplo, cuáles son los data centers donde tengo desplegados esos contenedores, cuáles son los elementos de red sobre los cuales se les está colocando esa capa de seguridad quizás a estos elementos de infraestructura y seguir subiendo hasta llegar al nivel de detalle de entender, por ejemplo,
cuál es la relación de mi data center principal con la nube donde estoy implementando dichos servicios. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nos va a permitir hacer la herramienta. Nos va a permitir no solo establecer el marco de referencia dentro de Hopex, sino que nos va a permitir relacionarnos contra nuestros inventarios internos. Sin embargo, no nos quedamos acá nada más. Si ustedes recuerdan cuando se estaba presentando esta primera parte de Bayan, se habló mucho de la relación que hay entre las capacidades de negocio y la implementación de la estrategia. Al final del día, la estrategia la estamos implementando por medio de estas capacidades de negocio. Entonces, Hopex también nos va a permitir hacer una revisión sobre lo que vendría siendo nuestro modelo estratégico. Yo desde aquí podría establecer cuáles son las fases de transformación de mi organización, para que vean un ejemplo acá también con el sector bancario. Estamos estableciendo un conjunto de fases de transformación para mi banco, donde en el pasado me enfoqué en el crecimiento de servicios, en el presente me estoy enfocando en la banca digital y pues a futuro quiero revisar ya unos temas que definí como el futuro de la banca. Dentro de cada una de estas fases de transformación, pues yo me voy a colocar unas metas y unos objetivos con los cuales espero alcanzar estas metas que se están presentando aquí. Por ejemplo, acá estamos hablando de mejora en la experiencia de nuestros clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a innovar un poco en la experiencia del usuario, vamos a hacer unas publicidades vía mail y vamos a crear un portal web más una aplicación móvil. Entonces, estos objetivos son los que nosotros vamos a implementar a través de esas capacidades de negocio que estábamos definiendo. Y justamente Hopex nos va a permitir mostrar cuáles son las capacidades que se van a implementar en cada una de estas fases de transformación por medio del concepto de la exposición de capacidades, donde yo aquí, para mi fase de transformación de banca digital, pues voy a ir a referenciar cuáles son esas capacidades que yo voy a exponer. Por ejemplo, acá yo tengo la de gestión de productos y simplemente él me va a presentar que para la gestión de productos yo la estoy exponiendo en banca digital y que lo que quiero hacer, el objetivo que quiero cumplir es la creación del portal web y la aplicación móvil. Ya después, por medio de esto, nosotros también vamos a poder hacer evaluaciones sobre nuestras capacidades de negocio. Esto para empezar a establecer también un modelo de madurez sobre la implementación de las capacidades de negocio. Entonces yo desde acá puedo ir tomando todas esas capacidades, voy a generar una evaluación donde me interesa validar temas como cuál es el valor al negocio que está generando esa capacidad, la eficiencia de la capacidad, el rendimiento de la capacidad y el impacto financiero. De tal manera que por medio de reportes, entonces nosotros podamos presentar un poco ese modelo de madurez, donde para cada una de las etapas de transformación, nosotros podamos visualizar primero si están en rojo son capacidades que no están expuestas en esta fase de transformación y las que estén en gris, que en este caso solo es una, nos pueda mostrar cuál es su nivel de madurez por medio de esta estrella que están viendo acá, que está en un nivel medio en este momento, y cuáles son los building blocks que están implementando dicha capacidad de negocio. Entonces, por medio de estos reportes, nosotros podemos ir viendo justamente el avance de implementación, ese modelo de madurez, e incluso empezar a identificar nuevas necesidades que de pronto no vimos en un momento inicial cuando estábamos implementando pues nuestro modelo de referencia como tal. Adicional a esto, ¿qué vamos a tener? No solo nos vamos a quedar en que, bueno, estamos revisando nuestro modelo de madurez, sino que también queremos enlazar toda esta parte con la gestión de proyectos, que yo pueda ver a un alto nivel cómo mis proyectos de implementación, mis iniciativas están afectando la implementación de ese modelo de referencia. Entonces, Hopex desde acá nos va a permitir gestionar proyectos, para que se hagan una idea. Puedo tener varias carteras de proyectos donde me van a interesar los proyectos que son solicitudes o los proyectos que son candidatos y proyectos en curso. Dentro de esos proyectos, nosotros simplemente vamos a validar pues cuál es el proyecto, cuál es la capacidad de negocio que yo estoy afectando con ese proyecto y vamos a darle una evaluación a este proyecto, cuál es el nivel de alineación con la estrategia, el nivel de valor al negocio, el nivel de riesgo y el nivel de costo para que en un punto podamos determinar justamente cuál es el impacto de este proyecto sobre mis capacidades de negocio. Acá importante solo resaltar que Hopex nos va a permitir llevar también una actualización sobre esos proyectos para que nosotros podamos saber si van al día,
cuáles son los entregables año a año, cuáles son las fechas de entrega de cada uno de estos proyectos. Entonces, por medio de reportes, yo podría llegar a visualizar, por ejemplo, esa hoja de ruta de proyectos, donde aquí solo tengo 2 proyectos por el momento dentro de este portafolio. Nos va a mostrar un diagrama Gantt con las fechas de implementación de esos proyectos. Nos va a decir si esos proyectos van al día, si están retrasados, cuál es la fecha planeada de entrega, cuál es el entregable año a año, que acá estamos hablando del sitio web del banco que vamos a estar entregando, e incluso estos proyectos, como lo mencioné, van alineados o van enfocados a transformar alguna capacidad de negocio. Entonces, desde acá, por medio de un reporte, yo también puedo ver el impacto de los proyectos o de los entregables sobre los mapas de capacidades de negocio, en donde voy a tomar mi mapa de capacidades de negocio y simplemente el reporte me va a presentar cuál es el impacto que tiene ese proyecto sobre la capacidad. Me lo va a presentar en un código de colores donde me va a indicar cuáles son los proyectos que están generando, perdón, un segundo. ¿Cuáles son los proyectos que están generando algún tipo de impacto sobre ese mapa de capacidades de negocio? Entonces nos va a decir si son proyectos que están generando creando un componente nuevo dentro de mi organización, si está eliminando algún componente dentro de nuestra organización, que son estos códigos de colores. Entonces en verde aparecen los proyectos que están generando un nuevo elemento, un nuevo building block. En amarillo, como es el caso, nos está presentando cuáles son los elementos que vamos a estar modificando, y en rojo, elementos que van a ser eliminados de una capacidad de negocio. Entonces, desde aquí nosotros estamos enlazando un poco la ejecución de esos proyectos al seguimiento de la implementación de las capacidades de negocio. Entonces, como pueden ver, Hopex no solo nos va a permitir tener una representación gráfica del Vayan, sino que adicional nos va a permitir gestionar ese modelo de madurez de implementación, y a ese modelo de madurez le vamos a poder hacer un seguimiento por medio de los proyectos de implementación que vamos a tener como iniciativas dentro de nuestra organización. Y finalmente, ya para que vean un poco la capacidad que también tenemos a nivel de reportería, al tener toda la información dentro de un mismo repositorio centralizado, nosotros vamos a poder generar reportes como este que les voy a mostrar a continuación, en donde yo voy a poder visualizar fácilmente los impactos de los diferentes elementos que hemos vinculado a la estrategia. Aquí, por ejemplo, tengo una organización como elemento central. Me va a presentar cuáles son las fases de transformación de esa organización, cuáles son los objetivos, dentro de estos objetivos, cuáles son las capacidades de negocio que me están apalancando la estrategia. Al interior de las capacidades de negocio, pues cuáles son sus respectivos implementadores o building blocks, y dentro de ellos yo podría llegar a detallar cualquier nivel donde quisiera especificar pues cuáles son sus servicios, cuáles son sus elementos de infraestructura, a qué proyectos pertenece, tratando de enlazar justamente como si fuera una telaraña todos los elementos que tenemos al interior de la organización con nuestras capacidades de negocio y finalmente con nuestra estrategia. Y bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Esta es una de las posibles formas en las que nosotros podemos hacer la implementación de este modelo de referencia. Sin embargo, ya hay casos donde podemos llegar a profundizar más, podemos hablar mucho más de cómo nos estamos relacionando con los servicios de dominio, cómo nos vamos a relacionar con los servicios técnicos, y todo enlazado dentro de ese mismo marco, ese mismo contexto de las capacidades de negocio. Entonces, excelente, David. Muchas gracias. Con mucho gusto, Sergio. Muchas gracias, David. Sí, sí, la verdad muy interesante ver cómo en una herramienta pues uno puede casi que hacer tangible lo que uno espera de implementar un modelo de arquitectura empresarial. Muchas gracias. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias, Pablo, Daniel, David, por compartirnos sus experiencias, por compartirnos su expertise. Siempre es un honor para nosotros contar con compañía de socios de negocios como ustedes, pues precisamente para poder llegar a compartir experiencias con nuestros clientes. Alexis, no sé si de pronto, aprovechando los últimos minutitos que nos quedan, si habrá por ahí alguna
pregunta de la audiencia, de los participantes, algo que de pronto quieran conocer del lado nuestro o alguna duda que haya surgido por ahí. Sí, Sergio, muchas gracias. Pablo, David, muchísimas gracias. Daniel, también muchas gracias por todo su expertise y sus conocimientos. Aquí en el chat les puse un mensaje de que si tienen preguntas para los panelistas, por favor pónganlas en el chat. Hasta ahorita no tenemos alguna pregunta en el chat, pero había algunas personas con la manita levantada. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que puedan levantar. Y si no, pues ya daríamos por terminada esta sesión. Entonces, si quieren, esperamos un minuto. Listo. Hay una pregunta. Hay una pregunta muy importante. Dice, David, lo que nos estás mostrando involucra módulos de arquitectura de negocio, módulos de arquitectura de tecnología. ¿Es necesario estar en alguna versión específica de OPEX para el marco Vayan? Entonces, no sé, David, si sabes si a partir de qué versión se puede importar el mapa de capacidad de negocio de Vayan y pues lo que nos mostraste, en qué versión lo mostraste. Vale, lo que podemos construir de Vayan, eso lo podemos hacer desde incluso la versión 3 de nuestra herramienta. Sin embargo, en la medida que fuimos evolucionando, fuimos escalando un poco el tema. Todo lo que les mostré de la relación con la estrategia, la relación con los proyectos, empezó a aparecer desde la V4. Y en esa misma versión también empezó a aparecer la opción de importar todo este tema del Vayan. Sin embargo, se perfeccionó y se agregaron nuevos elementos en la versión 5, que es la versión más robusta que tenemos en este momento y que justamente es sobre la cual estuve presentando el día de hoy. Perfecto, David, muchas gracias. Listo, otra pregunta que nos hacen acá ¿es posible cargar el modelo de capacidad de Vayan en OPEX y sería posible cargar un modelo propio? Sí, claro. No sé. Como lo mencionaba por medio de los módulos, tenemos uno específico para Vayan, pero si uno quisiera cargar los propios o construirlos desde cero, la herramienta lo permite hacer sin ningún problema, independiente de la industria donde nos encontremos. Excelente, David, muchas gracias. Sí, son preguntas muy interesantes que nos han llegado desde Colombia y desde Ecuador. Hay otra pregunta, si podemos facilitar la presentación. Ahí, no sé, Daniel y Pablo, yo creo que la presentación la pudiéramos compartir, ¿de acuerdo? Sí, ningún problema. Y si hay preguntas Excelente. posteriores sobre eso, también ningún problema. Por supuesto, entonces a vuelta de correo a las personas que nos estuvieron acompañando hoy les haremos llegar la presentación y en la presentación como lo vieron están los correos de nuestros y de nuestros amigos de Orbis Data, entonces cualquier cosa a vuelta de correo también estaremos muy atentos a recibir cualquier comentario. Sí, así es. Pues en áreas del tiempo y no hay más ¿no? preguntas. Perdón, Alexis, Sí. adelante, discúlpame. No. Gracias, Sergio. Creo que serían todas las preguntas. Y pues justo terminamos a la hora. Y pues creo que ya mejor damos por finalizada la sesión. A los asistentes les mandamos la presentación. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues pueden contactarnos vía correo electrónico. Y listo. Si no tienen algo más que agregar, daríamos por finalizada la sesión. Panelistas. Perfecto. Muchas gracias a todos por la Ok. asistencia y al equipo Mega por organizar este webinar. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y su experiencia. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Muy Buen bien. día. Bye.